Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hilda Liliana Lara Cuellar, doctorante en educación en la Universidad IEXPO. Trabajo como directora en un centro de atención múltiple en el municipio de Capulac, en el Estado de México. El día de hoy voy a comentar sobre temáticas que considero muy importantes abordar como parte de mi preparación profesional y dados los cambios que se pretenden desarrollar en la educación en nuestro país. Para ello, debemos conocer de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Los temas a desarrollar son el sistema educativo nacional y las recientes reformas educativas, como conceptos, normas y periodos de la evaluación educativa. Se dice que la cobertura de la educación durante el siglo XX no estuvo acompañada del incremento en la calidad de la enseñanza. Veamos por qué pudiera ser. Recordemos que el 11 de septiembre de 2013 se aprobó la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y se expandió la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la ley del Servicio Profesional Docente. Fue un periodo en donde los maestros teníamos la posibilidad de quedarnos sin trabajo si no salíamos competentes en las diferentes evaluaciones que se nos hacían. La iniciativa tuvo como propósito cancelar la reforma educativa y las leyes secundarias aprobadas en la anterior administración y detener las afectaciones laborales y administrativas de las que fue víctima el Magisterio Nacional, según la exposición de motivos del proyecto de reforma. Además, la iniciativa pretendió eliminar los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio docente y la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INEE. Afortunadamente, así lo considero, ya para el 13 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de derogar la reforma educativa promulgada en el sexenio anterior. Con ello, se terminó un periodo muy oscuro para los docentes, pero con la llegada del nuevo presidente, afortunadamente, se quedó en el olvido. Hablemos ahora de que en el Sistema Educativo Nacional, la Ley General de Educación en el artículo 10 establece que el Sistema Educativo Nacional (SEN) se constituye de los educandos, educadores y padres de familia, las autoridades educativas, el servicio profesional docente, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, instituciones de los particulares con autorización. Según los datos del estudio, la estructura y dimensión del Sistema Educativo Nacional desde el ciclo escolar 2012-2013, la educación obligatoria comprendía 15 grados escolares, educación preescolar, secundaria y media superior, con 3 grados cada una, y 6 más en educación primaria. Además de los grados ya mencionados, hoy la educación inicial también es parte ya de la educación obligatoria. Esto viene a fortalecer a la educación especial, siendo esta mi área de trabajo, porque sabemos que los alumnos, sobre todo con discapacidades, mientras más temprano reciban la atención, mejores perspectivas de desarrollo pueden tener. Ahora hablaré sobre la evaluación educativa, que va de la mano con cada una de las reformas educativas que se han llevado a cabo a lo largo de sexenios presidenciales. Y es que es a través de la evaluación, entre otras formas, como podemos valorar y dar cuenta de los avances, retrocesos de la educación y donde desafortunadamente las pruebas de evaluación han mostrado serias deficiencias en la calidad del aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, la prueba Scale dio cuenta de que una cuarta y quinta parte de los estudiantes que finalizan el sexto grado de primaria no alcanzan los conocimientos y habilidades indispensables para seguir su aprendizaje formal. También los resultados de las dimensiones PISA en el 2016 muestran que el sistema educativo mexicano seguía privilegiando la transformación de conocimientos con énfasis en la memorización de datos y hechos, a diferencia del desarrollo de capacidades y competencias como se aprende actualmente. En todas las disciplinas evaluadas por PISA, México se encuentra por debajo de los promedios de los países que integran la OCDE. Sin embargo, considero que no solo es cuestión de la educación lo que puede influir en el bajo rendimiento de los alumnos. Son multifactores los que influyen, como la economía, la infraestructura educativa,
la alimentación, los contextos, etc. Incluso las mismas pruebas de evaluación pudieran significar un aspecto que afecta. Por ejemplo, veamos que en la reforma educativa promulgada en el sexenio de 2012 a 2018 del presidente Enrique Peña Nieto, aparentemente tenía como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior. Sin embargo, la reforma formó parte de los acuerdos del llamado Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas del país, en aquel momento PRI, PAN y PRD. La reforma educativa colocó en su agenda la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en la educación a partir de la evaluación educativa y particularmente la evaluación docente. Para su implementación, la reforma estableció 7 prioridades, objetivos específicos, programas, estrategias y líneas de acción: escuela al centro, infraestructura, equipamiento y conectividad, desarrollo profesional docente, planes y programas de estudio, libros y materiales educativos, equidad e inclusión, vinculación entre la educación y el mercado laboral y reforma administrativa. Recordemos que se creó el servicio profesional docente para que, con base en concursos de oposición para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que impartiera el Estado, se pudiera acceder a una plaza, se ascendiera de función o solamente se pudiera mantener en la función. Hoy, más allá de considerar que los maestros pudiéramos o no ser evaluados, considero que lo más importante son las formas, los métodos y sobre todo las cosas, los derechos que tenemos como servidores. Afortunadamente, ya con el nuevo gobierno del presidente actual Andrés Manuel López Obrador en el sexenio 2018-2024, el jueves 13 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal envió iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos se reconoce la educación como una de las responsabilidades centrales del gobierno, afirmando que estamos en la fase de lograr a plenitud la universalidad de la educación media superior y superior. En conclusión, puedo mencionar que la reforma educativa genera diferentes posicionamientos, tanto a favor como en contra. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió la cuestión de recuperar la calidad de la educación y la rectoría del Estado en la materia, teniendo como herramienta la evaluación docente. La reforma del actual titular del Ejecutivo basa sus argumentos en la necesaria excelencia educativa, la eliminación de la evaluación punitiva del magisterio y el cuerpo legal secundario que se aprobó. Hoy la reforma que estamos viviendo en 2023 a través de la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana, considero que nos da la posibilidad de mirar hacia la posibilidad de un enfoque que se había perdido en las últimas décadas. Como los maestros debemos prepararnos dadas las condiciones tecnológicas, políticas y mundiales que vivimos. No podemos quedarnos atrás, al contrario, debemos ser líderes académicos y sociales que incidamos, guiemos y acompañemos, orientemos a los padres de familia en la educación de los alumnos. Para ello, también considero que es muy importante hablar sobre la educación, donde debemos siempre decir lo bueno y lo malo, para que precisamente sea esta una evaluación. La evaluación es un proceso muy complejo, pero también es inevitable. Las bases de valoración a considerarse al evaluar son expectativas de los usuarios, el mérito del servicio y hasta qué punto este es necesario. Considera la viabilidad y la equidad, es decir, se compara centrándose en un producto o servicio. Debe recibir retroalimentación para el mejoramiento académico y personal. Este es un requisito indispensable, la participación de la comunidad educativa. Las funciones de la evaluación nos mencionan 4. La función diagnóstica, que se caracteriza el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, que debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. La función instructiva, que es el proceso de evaluación en sí mismo,
Este debe producir una síntesis de indicadores en práctica del currículo. Se forman a aprender estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. La función educativa son los resultados de la evaluación donde el personal docente conoce con precisión que es percibido su trabajo por sus iguales en el estudiantado y por sus autoridades académicas de la institución. La función autoformadora. La evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar, obviamente, sus resultados. Donde hablamos sobre las normas de la evaluación, se pueden aplicar en cualquier etapa del proceso. Estas normas tienen que ser útil al facilitar información acerca de virtudes y defectos, así como soluciones para mejorar. También tiene que ser factible al emplear procedimientos evaluativos que pueden utilizar sin mucho problema. Debe ser ética al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesaria cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Y debe de ser exacta al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar virtudes y defectos, al estar libre de influencias y proporcionar conclusiones. Dentro de los periodos de evaluación nos encontramos el periodo pretileriano. Este se caracteriza por ser los test estandarizados como instrumentos de medición y evaluación. Los autores como Cuba Lincoln en 1989 consideran que este periodo se inicia a finales del siglo pasado, inicio del movimiento para la acreditación de instrucciones de programas educativos, caracterizado por centrar la atención en la calidad de la educación, el rendimiento de los estudiantes mediante las pruebas que ya les había mencionado. Este periodo se ha denominado primera generación de la medición. El periodo tilleriano de Ralph Tiller presenta una renovada visión del currículo y la evaluación plantea el modelo de la planificación curricular tecnológica en la cual la selección y organización del contenido para Tiller, la evaluación ha sido alcanzada en los objetivos. Sugieren realizar comparaciones y resultados propuestos en un programa de estudio. Se le llama segunda generación descriptiva. El periodo de la inocencia, este es a finales de la década de los 40 y primeros años de los 50, ofertas educacionales y evaluación del personal docente. En este periodo prevalecen los principios propuestos por Tiller para la evaluación educativa centrados en la medición de los resultados. Por último, el profesionalismo y autoevaluación. A partir de la década de los 70, la evaluación empieza a tomar auge como profesión de control de investigación. La evaluación comienza a ser la raíz de este fenómeno y se plantea la necesidad de elaborar nuevos proyectos que se le denomina la tercera generación del juicio y se caracteriza por los esfuerzos para enriquecer los juicios de donde el evaluador asume el papel de juez, así como también sus funciones. Y por último, pero no menos importante, mencionaremos los modelos de la evaluación, las cuales han tenido sus épocas de auge y han evolucionado de acuerdo con los periodos y reformas educativas. En 1995, Schoenfeld y Stubbe, la evolución tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objetivo. Los agrupa en diferentes categorías: la pseudoevaluación, cuasi-evaluación, la evaluación verdadera y la evaluación holística. Esta última es muy importante dentro de toda la educación. La pseudoevaluación distingue dos tipos: las investigaciones encubiertas y los estudios basados en las relaciones públicas. La cuasi-evaluación o evaluación en la que se trata de responder a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo. Existen diferentes tipos de cuasi-evaluaciones, tales como los estudios basados en objetivos,
El propósito más común es determinar si los objetivos se han cumplido. Los estudios basados en la experimentación. Este tipo de evaluación todavía tiene gran influencia en la concepción de evaluación de los educadores. Romper estos esquemas es una de las principales causas de resistencia al cambio. La evaluación verdadera se distingue en varios tipos. Los estudios para la toma de decisiones, los estudios centrados en el cliente, los estudios políticos, los estudios basados en el consumidor. El método holístico de la evaluación. Estas propuestas son consideradas por Tuflenbem y Schinkel en 1995 como verdaderas evaluaciones, a pesar de que reconocen la ausencia y credibilidad externa. Conciben a la evaluación como un proceso de valoración del estado total del objetivo de estudio, la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento. El resto se mencionan algunos aspectos relevantes en las 4 fases del modelo de evaluación: la evaluación del contexto, la evaluación de entrada, ayudar a prescindir un programa para efectuar los cambios necesarios. La evaluación del producto su propósito es valorar, interpretar y juzgar los logros o la satisfacción de necesidades del programa, así como los efectos deseados y no deseados. La evaluación iluminativa es propuesto por Bartlett y Hamilton en 1977. El objetivo principal es la descripción y la interpretación más que la valoración y la predicción. La evaluación constructivista debe partir de un plan o programa de estudios fundamentados en procesos. Se fundamenta en una metodología sistémica que contempla la relación entre el contexto, los insumos, los procesos y los productos o resultados del proyecto para describirlo y explicarlo. La evaluación fundamentada en competencias profesionales, laborales, genéricas y ocupacionales, específicas de forma humana. Estas son las competencias de apoyo. Amigos, hemos llegado al final de esta presentación. Agradezco de verdad mucho la atención prestada. Muchas gracias.